Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva clase del curso de programación básica. Recordamos que estamos en esta sección especial enseñando acerca de CSS. En la clase pasada vimos un poco de la introducción a CSS, cómo referir desde un archivo HTML a un archivo externo. Vimos cómo podemos escribir CSS, las diferentes maneras de hacerlo. En esta clase vamos a hablar de algo muy importante, que son los selectores de CSS. Si entienden esto, tienen un 80% del trabajo hecho para poder aprender CSS. Cuando estamos trabajando con CSS, a veces llegamos a frustrarnos intentando hacer que las cosas se acomoden o funcionen o se vean de la manera en que queremos. Puede ser frustrante si no sentamos las bases correctas de los conocimientos que necesitamos para trabajar con CSS. Una de esas bases correctas es los selectores, las diferentes maneras que tenemos para apuntar a los elementos, para poder dar estilo. Antes de pasar al código, quiero hacer un pequeño ejemplo, quizás algo que mentalmente les pueda ayudar a entender cómo funcionan los selectores. Imagínense que ustedes quieren enviar una carta a alguien. Si ponen enviar una carta a una persona, hay personas alrededor de todo el mundo. Personas están en todas partes del mundo. Entonces, decir que quiero enviar una carta a una persona globaliza muchas cosas. Nos globaliza a todos. Esa carta llegará a todas las personas que tengan esa característica, que sean una persona. Supongamos que quiero entonces hacerlo un poco más pequeño. Vamos que quiero que las personas estén en Estados Unidos. Y se limita ahora a una persona que esté dentro de este límite rojo que vemos aquí. Entonces ya aquí al poner Estados Unidos soy más específico y estoy apuntando a cierto grupo de cosas, cierto grupo de personas. Sabemos que yo quiero poner que esté en el estado de California. Se hace más pequeño y es más segmentado el grupo de personas a las que le puede llegar esa carta. Supongamos que yo quiero California, pero quiero en la ciudad de Los Ángeles. Se va segmentando más y así sucesivamente. Incluso puedo llegar a poner que sea en una parte muy conocida de Los Ángeles. Y ahí supongamos que quiero a esta persona. Ya aquí entonces puedo pasar a poner la dirección de la casa, el nombre de la persona, y la carta va a llegar hasta donde yo quiero que llegue. Entonces, saber decirle a nuestros documentos en lenguaje CSS a qué elementos vamos a dar ciertos estilos, a qué elementos van dirigidos esos estilos, es muy importante. Y ver todas las maneras que podemos especificar esto es muy importante y nos va a ahorrar mucho trabajo en el futuro. Así que hoy voy a explicarles un poco de cuáles son todos los selectores que existen. Esta clase va a ser un poco diferente a la que hemos visto porque no quiero confundirlos, quiero hacerlo lo más claro posible para que no hayan confusiones. Aquí tenemos un documento HTML. Va a estar en el mismo repositorio que tenemos. En el repositorio que tenemos van a tener, como siempre lo hemos visto, clases separadas. Van a ver específicamente qué selectores tienen. Van a ver una documentación escrita de una explicación de cada selector, como lo hemos venido haciendo. Pero yo en esta clase voy a utilizar un solo documento y voy a, mediante ese documento, explicar todos. ¿Por qué? Porque no quiero estar confundiéndolos. Entonces pienso que va a ser un poquito más fácil para ustedes entenderlo así. Yo aquí tengo un documento HTML normal. Aquí está lo que está mostrando. Una estructura básica de una página. En clases pasadas enseñamos cómo referirnos a una hoja de estilo externa. Vamos a poner aquí estilos externos. Pero en esta clase no quiero estar pasando de un lugar a otro. Voy a hacerlos todo aquí en estilos internos. Y vamos a hablar de cada uno de los selectores que tenemos para poder dirigir o apuntar hacia un elemento. Voy a estar utilizando esto para alguna que otras cosas. Simplemente para dar visualmente alguna ayuda. Voy a utilizar el style.css. Ustedes pueden bajar este documento y ver qué hice ahí, qué no hice. Pero lo que me importa es que entiendan esto. Lo que se va a escribir aquí, dentro de la etiqueta de apertura y cierre de style que está dentro del head. Bien, arrancamos con el primer selector que tenemos para dar estilos.
Y ese es el selector universal. Selector universal, solamente tenemos que poner este asterisco y ya de por sí es un selector. Abro mi bloque de declaración y puedes empezar a escribir declaraciones con propiedades y valores. Y vamos a ver qué hace este selector universal. Voy a poner una propiedad que se llama border, que altera los bordes de los elementos. Y esta propiedad border recibe por lo general tres valores diferentes. Uno va a ser el tamaño del borde, el ancho de la línea de ese borde, va a poner un píxel. Uno, el estilo del borde, en este caso va a poner solid. Ustedes pueden buscar qué otros estilos de borde hay. Este solid dice que es una línea recta continua. Y va a poner el color, que en este caso va a ser red o rojo. Guardo y veo que ahora todos mis elementos HTML están en un borde rojo. Todos los elementos que yo tengo aquí abajo han sido bordeados. Y para eso existe el selector universal. Rara vez lo utilicemos. Sí tiene funcionalidades, quizás no voy a ponerme a explicar aquí. Pero recuerden que lo tienen y lo pueden usar si lo necesitan. Un ejemplo que puede ser es que quizás queremos quitar todos los márgenes y todos los paddings de los elementos, ponerlos a 0. Eso es válido. Fíjense que ahora todo está muy pegadito. Si yo quito esto, vuelven a tener sus espacios por defecto. Supongamos que yo no quiero trabajar con los padding y margen por defecto que me da el navegador. Quiero que eliminar esas cosas. Una manera de resetear eso es con el elemento, el selector global que nos da CSS. Ahora lo voy a quitar. Esto simplemente fue un ejemplo, lo voy a dejar aquí y nos vamos para el siguiente. El siguiente selector que tenemos es el de estilo tipo de elemento, o el estilo type. Y simplemente es poniendo el nombre del elemento que queremos cambiar. Un ejemplo sería, por ejemplo, el párrafo. A todos los párrafos, todos los elementos de estilo párrafo, ponle un color de fondo. Background es la propiedad para cambiar los colores de fondo. Vamos a pedir que lo pongan en violeta. Él va a buscar todos los elementos de estilo párrafo y los va a cambiar. Por ejemplo, aquí este es un elemento de estilo párrafo y le puso el fondo que yo le pedí. Si yo cambio, por ejemplo, a todos los div, guardo, y él me va a cambiar el fondo de todos los elementos que tengan div. Por lo menos aquí hay 3 y estos 3 se pusieron morados. Si yo cambio por lo menos a LIs, que son elementos listas, ahora los elementos listas que son aquí están con el fondo morado. Y con esto podemos cambiar los estilos de los elementos por su nombre de elemento. Vamos a comentar esto. Bien, ahora vamos a ir a selector por clase. Y este es uno de los que más van a usar. Recordamos que en HTML podemos dar clases a los elementos como un atributo. Por ejemplo, aquí tengo la cabecera y voy a ponerle clase fondo gris. Por ahora no pasa nada, pero entonces yo puedo utilizar esta clase para dar estilo. Me voy al selector por clase, que sería aquí, y para poder apuntar a alguna clase siempre tengo que poner un punto y el nombre de la clase, que en este caso es fondo gris. Ahora mi bloque de declaración y empiezo a escribir las propiedades y valores que necesito. Y para eso tengo background color y voy a poner lo que está diciendo ahí, que es gray. Ahora mi cabecera está en este color. Supongamos que ahora quiero que este fondo gris aplique para otras cosas. Por ejemplo, el footer. Solamente con poner class fondo gris, ahora mi footer también está con el fondo gris. Y eso es lo bueno de las clases, que podemos globalizarlas. Creamos clases globalizadas y utilizamos en los elementos que las necesitamos. Voy a poner una clase que alinee cosas. Vamos a crear una clase que alinee. La clase alinear. Y para alinear vamos a poner varias propiedades. Por ejemplo, text align center, que alinee todos los textos. Vamos a poner un display flex y vamos a poner un justify content center y justify item center.
Entonces esta clase va a alinear cosas. Vamos a ver qué pasa si yo agrego esta clase a por lo menos el elemento header. Para agregar más de 2 clases a un elemento es posible simplemente entrando en su valor, en el valor del atributo y dando un espacio y poniendo el nombre de la otra clase que queremos anexar, que en el caso es alinear. Guardo y vemos que centra las cosas porque las propiedades que tiene esa clase. Supongamos que quiero que lo haga también con el footer, simplemente voy al footer y le doy espacio y pongo la clase alinear y él va a alinear también cosas ahí. Bien, entonces las clases funcionan de esa manera. Ahora vamos a ir, esto lo vamos a dejar aquí para simplemente seguir viéndolo. Vamos a ir a selectores por ID. Recordemos que podemos dar clases y también podemos dar ID, funcionan similares hasta cierto punto. Pero los ID es importante recalcar que para CSS su uso es muy limitado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto estamos creando clases globales para poder aplicar, el ID en una manera convencional sirve para un solo elemento. En este caso las clases están aplicando en 2, pero los elementos solamente deberían tener un ID para poder ser utilizados después por otros lenguajes como JavaScript. En este caso vamos a poner el ID a el menú de navegación, a ponerle ID solamente por ejemplo y vamos a ponerle menú. Para yo poder hacer referencia en caso de que en algún momento lo necesite, que esperemos que no, simplemente me voy aquí y en vez de un punto, si me quiero referir a un ID, tengo que poner la almohadilla o el hashtag, o como ustedes lo conozcan, y luego el nombre del ID, que en este caso es menú, y abro mi bloque de declaración y doy las propiedades que necesito. En este caso voy a poner un background color blanco. Y vemos que ahora mi menú de navegación tiene el fondo blanco, que vienen a ser estos elementos aquí. Bien, entonces seguimos. Esto lo vamos a quitar, solamente era un ejemplo. Y vamos ahora a selección por tipo y clase. Vemos que aquí tenemos footer y tiene el fondo gris y alinear. Y vemos que aquí tenemos el header que tiene fondo gris y alinear. Yo puedo, si yo quisiera agregar algo más a el header con su clase alinear, puedo escribir de la siguiente manera. Pongo header, apunto al elemento y le digo que tenga la clase alinear. Y vamos a poner que tenga un borde de 2 píxeles sólido y de color azul. Ahora, si se fijan, como estoy especificando que tenga la clase lineal pero que sea header, al footer no aplica. Si yo quitara el header y guardara, ahora se aplica al footer. Yo puedo ser incluso más específico diciendo que el elemento que tenga tal clase, aplícale esto. Si yo vengo y aplico, por ejemplo, ok, ahora vamos a un momentico un elemento, vamos a agregar esta clase a, por ejemplo, esta sección, vamos a agregar a esta sección la clase alinear. Vemos que aquí se me alineó una vez el div, pero supongamos que yo cambio aquí ahora section. Entonces ahora el section que tenga la clase lineal va a tener eso. Y eso es muy bueno para poder especificar más y nos va a ayudar mucho a poder apuntar a ciertas cosas sin alterar las otras. Vamos a dejar en header, supongamos que yo quiero que mi cabecera tenga ese. Y vámonos para, vámonos aquí a seleccionar múltiples elementos. Ahora vamos a agregar estilos para varios elementos. Quiero cambiar el tipo de letra de ciertos elementos, cambiarlo al que necesito. Y para eso vamos por lo menos a apuntar a los elementos listas. Quiero apuntar a los elementos párrafos y a los elementos spam. Y quiero que todos estos tengan un font size de 18 píxeles. Guardamos y ahora todos los que cumplan con estas características van a verse así. Vamos a poner un font family y le vamos a poner uno que esté por aquí, que ya podemos utilizar, Arial. Guardamos y ahora todos los elementos, tanto párrafo como de listas como spam, tienen, y vamos a sombrearlos para que sepan sobre qué se está aplicando. Vamos a ponerle un background rapidito
amarillo. Y todos estos elementos que están sombreados ahora cambiaron su estilo de fuente y su tamaño al que yo le puse. Ahora supongamos que me queda por fuera la página y el menú de navegación. Bueno, vamos a poner que también aplique a este menú de navegación, que es un elemento small. Ahora el elemento small también cambió, porque lo estoy seleccionando todo junto. Quito el yellow y así puedo tagjar separados. Supongamos que entonces los H1 yo quiero que sean de otra fuente. Vamos a poner Font Family. Aquí dice Arial, vamos a poner que sea Lucía San y 32 píxeles. Bien. Así puedo trabajar elementos en conjunto, darle, si algún estilo tiene que aplicarse a varios, no necesariamente tengo que crear clases. Si yo por lo menos quiero que todos los párrafos que vaya a agregar de aquí en adelante, y todas las listas, y todos los span, y todos los small, tengan el mismo fuente, no tengo que crear una clase, porque sé que todos los elementos de mi página van a tener esos estilos. Si por lo menos ahora yo quiero que nada más, por ejemplo, los que sean spawn y small tengan un color de fuente diferente, pongo la propiedad color y le pongo, quiero que sean aqua, por ejemplo. Entonces esos elementos van a cambiar, vamos a ponerle un poquito más clarito, gray, y así va a cambiar según yo necesite. Ahora, yo quiero que estos elementos listas no tengan eso, así que vamos a irnos a seleccionar por tipo. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos seleccionar por elementos anidados? Hay elementos que están dentro de otros. En el caso aquí tenemos un section con la clase alineal y tenemos un div dentro, ¿verdad? Supongamos que yo quiero apuntar a los div que están dentro de un section. Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí un div afuera. No está anidado. Ahí está. Tengo div que están dentro y div que están fuera. Vamos a poner el alineal a todos los demás section para que se vea bien. Entonces tengo un div que está fuera y tengo un div que está anidado. Si yo intento dar estilos a un div, yo pongo background color y pongo que esté en red, ¿verdad? Tanto el div que está afuera como el div que está adentro van a ponerse en rojo. Pero supongamos que yo no quiero que este div que está afuera, quiero nada más ir a los div que están anidados dentro del section. Para eso pongo section y doy un espacio. Y vemos que ahora solamente están sombreados los div que están dentro de un section. El espacio dice que estos elementos que están dentro de un section quiero que estén con div. Pero todos los div que estén dentro van a ser así. Supongamos que yo anido a este. Vamos a dar enter aquí. Y vemos que esto tiene un div con un texto aquí rapidito. Vamos a crear otro div más adentro y ponemos div más anidado y lo guardamos. Y el div más anidado, que incluso está dentro de otro div, también se pone con el fondo rojo. ¿Por qué? Porque esto dice dentro del section, todo lo que sea div, ponlo de tal manera. Entonces es importante recordar que cuando nosotros tenemos un espacio, estamos diciendo todo lo que esté dentro del section que sea de div, tenga el background color red. Y vamos a hacer un ejemplo aquí. Supongamos que yo pongo aquí el estilo fondo rojo, ¿verdad? Y yo pongo para acá y me voy a este y le pongo la clase fondo rojo. Entonces, sí es cierto que está viendo, buscando los div que están dentro de section, pero está poniendo otra condición. Todos los div que están dentro de section, pero que tengan la clase fondo rojo. Y para eso nada más aplica este que pusimos aquí, que le pusimos el fondo rojo. Bien, vamos a quitarlo. Esto solamente fue como ejemplo. Y vamos a quitar esto de aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, quiero que nada más apliquen a los div que son hijos directos? Que no apliquen a todos los div.
que este div que está más anidado no tenga estos efectos. Vamos a cambiar esto por borde para que se vea mejor. Poner un borde de 4 píxeles sólido y que sea rojo también. Entonces ahora todo está anidado, incluso el div que está más anidado tiene su borde porque vemos que está por arriba aquí, por abajo, incluso se ve más grueso de lo normal. Supongamos que yo quiero decir que este borde aplique nada más a los divs que son hijos directos de section y no este div que vendría a ser nieto de section, que está más anidado. Para eso tengo que poner el símbolo de mayor que sería este. Y ahora este div ya no tiene el borde, está dentro de su padre que lo cubre, pero no tiene el borde porque está hablando de hijos directos. Y ya para finalizar esta parte de la clase vamos a hablar de un selector que quizás no vayan a usar mucho, pero es bueno tenerlo en cuenta. En algunos momentos puede salvarle la vida. Por eso tenemos que tener el concepto de que son hermanos, que son padres, que son hijos. Pero en este caso header es padre de nav y nav es padre de UL es padre de app, pero app es hermano de este app y de otro app y del otro lab. Entonces es muy importante saber eso porque esto aplica para hermanos o que tienen la misma relación por el nivel de anidación en el que están. Aquí abajo hemos creado una lista y a esta lista le pusimos la clase a partir. Supongamos que yo quiero que los elementos que los estilos que voy a dar se apliquen a partir de este. O sea, que tome este como referencia, pero que se lo apliques a sus hermanos, no a él. Y para eso hay una manera de hacerlo. Ponemos el elemento que sería LI a partir y ponemos este símbolo que es como lo que está arriba de la ñ. Creo que se llama virgulilla. Y le decimos a partir del LI, todos sus hermanos LI van a tener un border bottom de 3 píxeles sólido y de color gray. Está bien. Bueno, gray no porque el fondo es gray. Vamos a poner black. Y ahora vemos que correo no tiene el estilo, no tiene este borde abajo porque es a partir de ahí. Supongamos que yo quiero hacerlo todo esto, tengo esa opción. Otro muy importante, además de esta virgulilla, es el signo más, que hace que, sí, toma este como a partir de aquí, pero aplícalo solamente al que viene. En este caso nada más redes va a tener estos estilos correspondientes, pero no correo. Si yo quito esto, nada más se va a aplicar a partir. Bien. Entonces tenemos estas opciones para seleccionar elementos. Aquí tienen un porcentaje muy grande de los selectores que van a usar o que van a necesitar usar para sus proyectos. Recuerden que en el repositorio igual tengo la documentación completa de cada uno de estos selectores y demás. Y bueno amigos, gracias por estar aquí. En la siguiente clase vamos a hablar de esto, de pseudo selectores de CSS que son y están geniales. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.